Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con las webinar de los días viernes. Ustedes saben que es una actividad académica dentro de la cursada, muy importante, ya que ponemos temas que resultan de fundamental importancia para este trabajo multidisciplinario que implican los trasplantes de órganos y tejidos. En el día de hoy vamos a establecer a través de dos presentaciones la importancia que tiene la salud mental y el trabajo social en el proceso de donación y trasplante. Y para ello hemos convocado nada más y nada menos que a la licenciada Roxana Fontana, que es psicóloga y es directora de Comunicación y Relaciones Institucionales del INCUCAI. Esto para el desarrollo de la importancia de la salud mental. Y para el trabajo social, a la licenciada Viviana Águila, que es trabajadora social y directora de comunicación, directora del Servicio Social del Pucallpa, que cuenta con un hogar de tránsito que lleva muchos años de un arduo trabajo en beneficio de los pacientes en situación de trasplante. A ambas, la Cátedra de Trasplante les agradece muchísimo la colaboración. No vamos a tener el gusto de poder verla a la licenciada Fontana, ya que se encuentra lejos y la comunicación visual no es adecuada. Pero, vuelvo a repetir, a ambas nuestro agradecimiento. Así que vamos a empezar con salud mental y proceso de donación y trasplante. Roxana, cuando quieras, podemos comenzar. Bueno, muy bien, Clemente, muchísimas gracias. Después voy a intentar prender la cámara, así me ven aunque sea un segundito. Como decía Clemente, estoy en Neuquén y desde ya agradezco muchísimo a la cátedra esta oportunidad y es un placer compartir con una compañera como Viviana. Entonces, bueno, vamos a abordar algunas cuestiones que tienen que ver con la salud mental, a ver si tengo suerte y puedo pasar la diapo. Con las flechitas, ¿no, Gonzalo? Sí. Posiblemente tarde un poquito en pasar. Que no sé si estoy apretando la flecha adecuada. Generalmente está en el ángulo inferior izquierdo. Sí, sí. Si va con el cursor, tiene que ir a la izquierda de la presentación. O con la flecha del teclado. Ahí está, a ver, ahí está. Mira, me parece que mejor con el cursor. Bueno, entonces, para empezar, me pareció importante que arranquemos con una definición de salud mental de la Organización Mundial de la Salud. Dice que la salud mental es un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial para afrontar las tensiones de la vida. Y de esa forma puede desarrollarse de manera productiva. Y que el apoyo en materia de salud mental y psicosocial tiene por objetivo estas palabras que nos van a atravesar durante toda la charlita de hoy, que es proteger y promover el bienestar y también prevenir y tratar. Pero me pareció interesante ya que nos visualizo como un futuro equipo de salud o como un equipo de salud que podamos trabajar fundamentalmente sobre las primeras tres palabras que atraviesan tanto la donación como el trasplante, como también a nosotros mismos como equipo.
A ver, ahí vamos con la otra. Están viendo bien la presentación ahí, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, en los ejes de esta exposición de hoy, como les decía recién, pensé en tomar fundamentalmente desde el proteger, promover y prevenir, porque el tratar ya va a estar más del lado del propio equipo de salud mental, pero tal y como yo lo veo, creo que desde lo que es todo el equipo de salud podemos hacer muchas cuestiones para estas instancias anteriores. Entonces vamos a hablar un poco de donación en lo que tiene que ver con esa intervención que hacemos con la familia en el momento del fallecimiento de su ser querido. ¿Para qué? Para prevenir algunas cuestiones que pueden ser patológicas en el duelo y para poder ayudarlos a enfocarse, a atravesar ese momento de crisis. Vamos a hablar después también del trasplante, de lo que significa la respuesta ante la enfermedad, las fases y esa interacción que existe de todo el equipo de salud con el equipo de salud mental específicamente, y también vamos a hablar de nosotros mismos como equipo de salud. Entonces, probablemente en algún momento de sus carreras a ustedes les toque atravesar por el fallecimiento de un paciente. Y en ese momento, quienes trabajamos en el trasplante, esperamos que ustedes puedan visualizar el fallecimiento de ese paciente o esa paciente como una oportunidad de donación, fundamentalmente. Pero va a haber algo clave en esa situación de lo que vamos a hablar hoy, que no solamente tiene que ver con la donación de órganos, sino con cualquier noticia que ustedes tengan que dar a lo largo de sus carreras o de su ejercicio, a lo largo de su ejercicio profesional, mejor dicho, que tiene que ver fundamentalmente cuando uno da una mala noticia. Fíjense que no hay ningún curso para dar una buena noticia, sin embargo, sí se necesita cierta práctica y cierto aprendizaje para lo que es dar una mala noticia, porque una mala noticia implica una ruptura en la vida de las personas, un antes y un después, y por lo tanto pasa esto, genera una gran intensidad de sentimientos muy intensos, y la comunicación que se empieza a desarrollar ahí se desarrolla en un contexto de crisis. Entonces, nuestra pregunta sería, ¿cuál sería la forma más adecuada de nuestra intervención en esa instancia? Y como les decía antes, tiene muchísimo que ver con cómo esa familia va a atravesar ese proceso de duelo. Entonces, la forma más adecuada se llama relación de ayuda. Es una técnica que ustedes podrán después leer un poco más. Acá la idea fue ir haciendo un recorrido de algunas cuestiones sobre las cuales, si ustedes quieren... Roxana. Hola. Se cortó, Roxana. ¿Ahí me escuchan? Ahí Te sí. escuchamos ahí. Bueno, arrancó. Nos quedamos acá en la relación de ayuda, que decía que es una técnica de intervención para intervenir en situaciones de crisis cuando damos una mala noticia. Trata de recordar algunos que vamos a compartir. Es la indicación de crisis, es preventiva para el trabajo de duelo, hace que también la podemos utilizar obviamente con los pacientes y las pacientes. Acá estamos hablando de dar una noticia de fallecimiento, es preventiva para el trabajo de duelo y hace que las personas puedan entrar a ese proceso de duelo de una manera más preparada desde el punto de vista de su salud mental y atravesarlo entonces de una forma mucho más adaptada. Y el objetivo es justamente generar ese contexto más amable, más amigable, más como una especie de abrazo donde esas personas puedan restablecer el equilibrio y empezar a enfrentar una situación que es sumamente difícil. Entonces, por eso creemos que es muy interesante aprender estas cuestiones que tienen que ver con la comunicación fundamentalmente a la hora de dar una mala noticia. Se basa en 3 pilares fundamentalmente, que son la autenticidad, la aceptación y la empatía. La autenticidad es aquello que nos pasa cuando tenemos que comunicar algo que no nos gusta, o sea, tenemos que salir a decir algo
que no nos va a gustar, y por lo tanto a nosotros también nos pasan cosas emocionales, nos pasan un montón de sentimientos y tenemos como que hacer un ajuste interno entre lo que nos pasa y lo que vamos a comunicar. Y eso también se aprende. Es como tomar ese poquito de distancia, y eso se llama también congruencia. Tiene que ver con la aceptación tiene que ver con aquello que hace que no nos tomemos nosotros como parámetro. No vamos a medir la reacción de la gente de acuerdo a cómo nosotros hubiéramos reaccionado, sino a aceptar que las personas reaccionan como pueden. Entonces, tal vez, frente a una comunicación de una mala noticia, la persona, en cambio de ponerse a llorar y ponerse triste, se enfurece, se enoja o dice cosas que tal vez hasta nos puedan resultar incoherentes. Pero desde esa aceptación es desde el lugar y desde la empatía, por supuesto, que tiene que ver, ahora se habla muchísimo de empatía, pero la empatía básicamente es poder escuchar al otro desde su propia perspectiva y no desde la mía. Esa cuestión tan difícil que tiene que ver con escuchar y saber descubrir qué necesita esa persona, qué necesita de mí, qué necesita que le diga, qué espera de mí. Y esas tres condiciones hacen que la persona pueda recuperarse más rápidamente de esa mala noticia que actúa como un impacto fuerte en su vida, y entonces recuperar esa confianza y poder transitar este nuevo camino que le espera. Y por supuesto siempre la escucha activa. No es lo que yo quiero ir a comunicar, es lo que el otro necesita o la otra necesita de esa comunicación. ¿Y cuáles son esas formas de intervención? Y esto sí me gustaría que ustedes pudieran recordarlo, porque les va a servir muchísimo cada vez que tengan que comunicar una noticia difícil. Lo primero es preguntarme qué le pasa a esta persona, qué está sintiendo. Yo le acabo de comunicar esto, qué siente, tratar de detectar esa emoción y de decírselo, de decirle, bueno, con esto que yo le acabo de decir me doy cuenta que lo que a usted le provocó es mucho enojo y yo estoy acá para ayudarlo, para escucharla o escucharlo y para saber qué es lo que le pasa con ese enojo. Es algo muy sencillo, pero a veces nos cuesta mucho, y esa sencillez de detectar esa emoción y ese sentimiento y manifestarlo hace que la emoción se regule, sobre todo en salud. Hay muchas situaciones de mucha violencia a veces, hace que esa emoción se regule y que podamos partir de de un intercambio de comunicación mucho más adecuado. Ser pacientes y tolerantes, saber que las personas tienen su propio ritmo de asimilación, siempre informar de manera honesta y directa, aunque esto no significa brutal, porque al mismo tiempo tenemos que ir regulando lo que esa persona, esa familia o ese paciente, en el caso de nuestros pacientes, van sintiendo. En el caso de comunicar un fallecimiento, ustedes también se van a convertir en facilitadores para quienes después tengan que hablar de donación. Entonces, si esa comunicación es buena, el terreno va a ser mucho más fértil. Y esto de facilitar la comprensión de la muerte siempre tiene que ver con dar ese espacio para que la familia pueda entrar y tener un momento de despedida. Entonces, esto fundamentalmente, si bien es muchísimo más extenso, me pareció interesante compartirlo con ustedes para que por lo menos nos quede que con una buena comunicación con una familia que perdió un ser querido, facilitamos un terreno para la donación de órganos y habilitamos una posibilidad de que esa familia transite mucho mejor ese duelo. Entonces vamos a hablar ahora del trasplante. También son algunas diapositivas. De lo que vamos a hablar es de este modelo biopsicosocial en donde la enfermedad y la salud están presentes todo el tiempo, pero ¿desde qué lugar digo esto? Desde el lugar de cómo percibe ese paciente o esa paciente su enfermedad. El paciente o la paciente están enfermos, ya les dijeron que tienen una determinada enfermedad, y esa percepción, esa forma de cómo la van a vivir, es ahí donde nosotros podemos intervenir, y eso tiene mucho que ver con el concepto de salud mental. En esa trayectoria de enfermedad van a pasar muchas cosas en el trasplante, desde los síntomas, el diagnóstico, el tratamiento, muchos años también, en que vamos a acompañar a esos pacientes
en su proceso de lista de espera, etcétera, y el equipo de salud mental va a intervenir en algunos momentos, no en todos. Va a intervenir probablemente en la evaluación pretrasplante. Digo, cuando a veces pensamos, ¿cuándo va a estar el psicólogo o el psiquiatra? Bueno, seguro en la evaluación pretrasplante, seguro en algunos momentos de ese acompañamiento, pero lo que quiero decir con esto, que también igual está en una diapositiva que puse después, es que la salud mental de los y las pacientes son un poco responsabilidad de todo el equipo de salud. Y es ahí donde creo que podemos hacer la gran diferencia en nuestras intervenciones y sobre todo en nuestra forma de comunicarnos. La aparición de la enfermedad representa una amenaza para la persona, entonces esa persona obviamente va a tener que tener un momento de adaptación, es una experiencia muy dolorosa. ¿Y por qué digo potencialmente estresante? Porque de cómo se transite y de cómo el equipo pueda ayudar en esto, va a derivar en una adaptación o en un estrés o realmente en una afección mental. La respuesta, obviamente, como somos individuos, depende de cada una de las personas. Entonces, en ese proceso, algunas cosas que nos van a servir para pensar cómo son nuestros pacientes, tiene que ver con cómo ese paciente o esa paciente va a hacer esa evaluación cognitiva. Esto tiene efectos en la salud mental, efectos psicológicos. ¿Cómo va a encarar esto? Cuando yo le digo que está enfermo o que está enferma, significado le va a otorgar a esa enfermedad. ¿Cómo va a evaluar esas implicancias? Ustedes dirán, bueno, una persona que está enferma nunca le puede otorgar implicancias positivas. Sin embargo, sí, hay personas que de una enfermedad dicen, bueno, esto tendrá algo que ver en mi vida, significará algo, de esto voy a tener un aprendizaje. Y entonces conocer todas estas cuestiones en nuestros pacientes y escuchar todas estas cuestiones son sumamente importantes. Y también cómo va a impactar eso en su vida, en su trabajo, en sus vínculos, de qué manera va a poder seguir transitando su vida. También depender mucho del afrontamiento. Hay algunas personas que se centran en el problema, en ver cómo puedo resolver esto, qué puedo hacer para mejorar esto, y otras personas que son más centradas en la emoción, que lo que quieren hacer es evitar la angustia, entonces empiezan a buscar algunos caminos y algunas salidas, y vuelvo a repetir, conocer cada una de estas cuestiones nos va a servir para comunicarnos mejor y también para pedir ayuda en los momentos adecuados al psicólogo, a la psicóloga o a la psiquiatra o al psiquiatra. Y también lo que es muy importante es la percepción de control que tienen los pacientes, que tienen que ver con que puedan tomar decisiones. O sea, que puedan a lo largo de su tratamiento ir tomando pequeñas decisiones que hacen que, por más que la enfermedad no se cure, en ese tránsito, esas decisiones que van tomando ayudan muchísimo a esto que llamamos percepción de control. Las fases esperables que, digamos, a partir de la noticia de la enfermedad y para que empecemos con esto de tomar las decisiones, tienen que ver la fase inicial, siempre hay una fase de negación. Por eso a veces todo lo que le decimos al paciente en esa primera consulta es como que medio como que uno dice, bueno, yo esto se lo dije y no me escuchó. Y bueno, no, muchas cosas no las va a escuchar, no las va a procesar, no las va a entender, porque todavía está en estado de aturdimiento y en estado de shock. Y le es difícil procesar todo eso. Entonces a veces necesita un segundo encuentro, un tercer encuentro para ir asimilando esa información. Incluso hay momentos hasta de rechazo, de incredulidad, de decir, bueno, quiero hacer otra consulta, quiero ver si otro me dice otra cosa, etcétera, etcétera. Después eso se va procesando, acá estamos hablando de ese tránsito hacia una adaptación saludable, digamos, de la enfermedad. Entonces lo esperable es que después de unos días se confronta con la realidad. Le dijimos al paciente que va a tener que hacer diálisis, bueno, efectivamente, tiene que ir 3 veces por semana a diálisis. Eso empieza a ser una realidad tangible para ese paciente o esa paciente, y entonces ahí ya no puede negarla, por más que quiera usar ese mecanismo como mecanismo de defensa, ya no puede, y aparecen esas emociones, enojo, angustia, tristeza, ansiedad, miedo, que a veces también se pueden manifestar con enojos, bueno, ahí lo dije, pero con diferentes situaciones de enojo
que no van dirigidas hacia nosotros ni hacia a los técnicos que los acompañan en ese momento, sino que son situaciones que tienen que ver con el enojo de su propia enfermedad. Y finalmente la adaptación, que es integro a la enfermedad a mi vida. Puedo convivir con esta enfermedad y puedo acomodar mis rutinas y mis espacios y mis momentos para poder convivir con esa enfermedad. Y tiene que ver con esta posibilidad de darle un sentido y generalmente tiene que ver con la propuesta de un tratamiento. Entonces, ya cuando le dijimos, y la opción es el trasplante, puede empezar a elegir y a transitar esta opción del tratamiento. Dos diapositivas más vinculadas al trasplante. Primero, contarles un poquito qué cosas se evalúan en el pretrasplante mis colegas. Yo no hago específicamente esto, pero muchos psicólogos, psiquiatras se dedican a hacer la evaluación pretrasplante, determinar la capacidad que tiene esa persona para comprender el proceso, o sea, entendió, porque hablamos de consentimiento informado, pero para consentir hay que comprender. Entonces, ¿tiene alguna dificultad esta persona en el proceso de entender y comprender? ¿Qué capacidad tiene de vincular? ¿Cómo se vincula con el tratamiento? Porque eso nos va a dar una alerta de ver si colabora o no colabora con el equipo, con las indicaciones, etcétera. Todo esto nos va a decir qué va a pasar después, cómo esa persona va a ser más adherente, menos adherente, y nos ayuda muchísimo a prevenir algunas cuestiones que si nos agarran desprevenidos, después no vamos a saber muy bien de qué se trata. Les quería contar así muy brevemente que el otro día vino, cuando la mayoría de los pacientes entran a la lista de espera a partir de una evaluación que se hace médica y que tiene todos estos componentes, pero algunos entran directamente en emergencia. Y cuando entran directamente en emergencia porque tienen una enfermedad aguda y entonces entran y casi, digamos, son pacientes que durante ese lapso a veces incluso están dormidos, se despiertan y de repente tienen un trasplante. Y mucho de este trabajo hay que hacerlo después, porque no hubo tiempo de hacerlo antes. Y el otro día justo vino una paciente que nosotros recibimos, que en realidad venía por un tema social, a preguntar una cuestión social, y cuando empezamos a hablar con ella, la paciente dijo que... ¿No me escuchan? Perfecto. Ok. La paciente dijo, no me puedo mirar al espejo porque no me puedo ver la herida. Entonces ya no me miro al espejo. Y eso probablemente ella no sé si lo llegó a manifestar con su equipo. No sé si lo llegó a decir. Vino y como se puso a conversar con nosotros, lo dijo ahí. Pero ahí hay algo que detectar que tiene que ver con algo que ella no pudo procesar y eso probablemente requiera algo de intervención de salud mental. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, a veces en la consulta médica, cuando el médico te pregunta cómo te sentís, como es el médico o la médica, vos le hablas de síntomas, le hablas de físico, de lo que te pasa físicamente. Nunca le decís me siento triste, me siento... Eso no sucede si nosotros como equipo no lo habilitamos. Entonces, algunas de otras cuestiones que tienen que ver con la evaluación pretrasplante, esto, diagnosticar otros aspectos psicopatológicos que pueden aparecer y que si no se nos pasan de largo y que son los que pueden influir en el proceso pre y post trasplante. Esto, repito, esto ya es, digamos, lo van a hacer los psicólogos, las psicólogas y probablemente junto con el resto del equipo de salud mental en psiquiatría. Detectar el consumo de sustancias, hay que preguntarlo concretamente para saber qué va a pasar después, si tiene que dejar, o sea, si hay algún tratamiento específico que hacer y cómo va a influir este tema durante su tiempo de espera. Evaluar qué habilidades tiene, si tiene realmente digamos, una personalidad que pueda afrontar ese proceso que va a venir y en todo caso ahí sí, si requiere o no requiere seguimiento. Es decir, no todas las personas que enferman tienen que ir al psicólogo. Algunas de las personas que se enferman, incluso algunas de las personas que transitan otras enfermedades que no tienen que ver con el trasplante, probablemente no vayan al psicólogo o a la psicóloga, sino que con algunas intervenciones de su propio equipo y de su red familiar estén contenidos. Y algunas personas sí necesitan ese otro tipo de intervención. Bueno, identificar los hábitos de vida que tiene y por supuesto también la reeducación es parte también de la prevención en salud mental
y explorar el nivel de apoyo social y las condiciones socioeconómicas, pero eso va a hablar mi compañera Viviana, que tiene muchísima más experiencia que yo en esto. Algunos signos como para tener en cuenta y decir, bueno, cuando estoy ahí con el paciente o con la paciente y digo, bueno, necesito realmente una intervención de salud mental específicamente, cuando las reacciones emocionales que tiene le empiezan a impedir cosas que tienen que ver con la vida cotidiana. Entonces empieza, no sé, estar retraído o retraída, quiere estar más tiempo en la casa de lo común, tiene reacciones violentas en su familia, cosas que antes no tenía y que ahora empiezan a aparecer. Entonces ahí es como una alarma, se prende una lucecita roja, tengo que ahí sí pedirle al equipo de salud mental que evalúe alguna de estas cosas. Esto segundo tiene que ver fundamentalmente con lo que decíamos antes de la percepción de enfermedad y de malestar. Cuando ya digamos, el dolor o el malestar no se condicen y uno lo ve demasiado exacerbado y los comportamientos entonces de la persona hacen que esas situaciones se exacerben, ahí también tengo que consultar con salud mental para ver cómo puedo ayudar, porque por ahí hay una situación de ansiedad detrás de todo esto, más de lo que debiera. Hay muchas personas que son por ahí, después de muchas situaciones de pinchazo, las conductas se ponen más resistentes, se ponen más agresivas, más quejosas, más enojonas. Entonces todo también que ver. Realmente cuando, bueno, esto lo dijimos, cuando todas las emociones que va teniendo perturban su vida y entonces no puede encontrar ningún momento de gratificación. Y fíjense que para todo esto tengo que poder preguntarle a mis pacientes, tengo que tener ese ratito de preguntarle, bueno, Juan, ¿cómo le va? Cuénteme su vida, algo que me quiera contar, algo cambió en su trabajo, algo cambió en su familia, cómo se está llevando, tiene amigos, sale, no sale. O sea, tomarse ese ratito por ahí en cada consulta para consultar, para averiguar o comunicar estas cosas, ¿no? Bueno, por supuesto, cuando las reacciones emocionales se manifiestan en forma ya de síntomas psiquiátricos convencionales, concretos, que tienen que ver con esto de detección que nosotros podemos hacer vinculados a la depresión, por ejemplo. Después, por supuesto, cuando hay trastornos psiquiátricos previos, eso lo vamos a detectar ya de entrada, entonces ahí ya va a haber un seguimiento. Cuando hay factores de estrés, de nuevo, si le pregunto y la persona dice, sí, bueno, es que durante este proceso de enfermedad me empecé a llevar mal con mi pareja y entonces finalmente, nada, decidimos separarnos. Bueno, ahí hay una alarma porque hay un factor en su vida que va a cambiar. O se le murió un familiar, o se le murió, no sé, una mascota que era muy, muy querida y muy importante. Entonces, todas esas cuestiones de pérdidas son rupturas y son cuestiones que pueden ser muy problemáticas o que pueden, digamos, ser propensas a síntomas de salud mental dentro de lo que es el tránsito de la enfermedad. Y por supuesto cuando hay miembros en riesgo de la familia, como puede ser detección de algunas situaciones de violencia familiar, que también junto con en esto que es el trabajo entre las distintas disciplinas y todos centrados en el paciente, también somos capaces de detectar estas cuestiones. Entonces, todo salud es responsable del cuidado emocional y tenemos que estar constantes en los pasos de un paciente, los pases de guardia o reconocer en esto de prevención y detección el malestar emocional, lo que decíamos antes, preguntarle, tener claro en qué momento voy a derivar y en qué no, eso se puede hablar previamente en el equipo, decir, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cuándo derivamos? ¿Cuándo no? ¿Y en qué momento la consulta es entre nosotros, entre el equipo de salud, para incluso que quienes trabajan del lado de la salud mental le den una recomendación quizás a los médicos o a los enfermeros sobre qué hacer
algunas otras cuestiones. Es muy importante tratar de generar competencias vinculadas a la comunicación, porque eso nos ayuda mucho a nosotros como profesionales y ayuda mucho a los pacientes. Así que en la medida de lo que puedan, busquen la posibilidad de tener algún aprendizaje, alguna formación sobre esto. Les quiero decir que los psicólogos, yo cuando empecé a trabajar en esto, tuve que hacer una formación específica en lo que es comunicación en situación de crisis. No lo traje de la facultad, no tenía la menor idea cómo hacerlo. Traía mucha cosa vinculada al psicoanálisis, pero no sabía nada de esto. Así que esto es algo en lo que, si les gusta, y yo creo que además los va a ayudar mucho y las va a ayudar mucho en la práctica profesional. Bueno, establecer con los pacientes siempre esta relación de ayuda, fundamentalmente centrada en preguntarnos en esa consulta qué le pasa a nuestros pacientes, y también una cierta mirada que a veces por ahí se pasa por alto sobre los cuidadores también, sobre la familia. Darnos cuenta también si hay algo ahí que ahí la veo a Vivi que hace que sí con la cabeza, porque en trabajo social detectan muchísimo esto y los cuidadores a veces están como muy ignorados por todos nosotros y no nos preguntamos, bueno, si están en una posibilidad de claudicación o de abandono o no dan más, y ahí se empieza a desordenar todo lo que es la red de contención. Finalmente, quiero dedicarnos 3 diapositivas a nosotros, el equipo de salud. Esto es solamente para leerles una frase que me gusta mucho, que dice: la devastación psicológica causada por un diagnóstico comunicado de forma inadecuada puede ser no menos grave que los errores quirúrgicos o de medicación. Así que creo que cada vez más necesitamos formación en esto, y para dedicarnos un rato, porque si nosotros no estamos bien, no podemos atender a nuestros pacientes o a nuestras pacientes, y no podemos tampoco comunicar de una buena manera. Entonces, estemos atentos, los equipos de salud, a las manifestaciones de cansancio y de agotamiento emocional, a esos momentos que tenemos, pueden ser momentos y después recuperarnos, pero pueden ser más estables en el tiempo, de despersonalización, cuando ya la distancia que tomamos con los pacientes y las pacientes es tan grande que ya directamente es decirle y retirarme lo más rápido posible para no enterarme de nada. A eso le llamamos despersonalización. Estos son los síntomas principales, o lo que, digamos, las etapas también que van siguiendo hacia lo que llamamos también burnout. Sentimiento bueno, ya no, la verdad que me siento frustrada o frustrado, siento que todo lo que me imaginaba que iba a poder hacer, ya no lo puedo hacer, no me interesa demasiado, me cuesta llegar al trabajo. Todas esas cuestiones hay que tener en cuenta. Los factores desencadenantes tienen que ver con la organización, no podemos pasar por alto eso. A veces las organizaciones tienen mucho déficit, los recursos también, por supuesto, nuestros recursos individuales, y también con la especialidad. Hay especialidades que son más propensas y otras menos. Cuando trabajamos con pacientes crónicos, esa es una especialidad que tiene una cierta propensión al agotamiento emocional por parte del equipo de salud. Y algunos factores con los que uno puede protegerse es la formación. Para mí es muy interesante, porque cuando uno se forma, también se siente más satisfecho, siente mejor, siente que hace mejor las cosas, que no abandonar ese camino de formación. Yo la verdad, bueno, ahora estoy dando un posgrado este año, y me doy cuenta que los años en que, porque hubo años que obviamente no tuve momentos de formación, pero en los años donde estudio, me formo, o sí, algunas cuestiones me hacen mucho bien y me ayudan muchísimo en lo que es la práctica de todos los días. Y también el equipo, tener un buen equipo, fomentar dentro del equipo diálogo, actitudes favorables, eso es sumamente importante. Algunas cosas de los buenos equipos, bueno, tienen que ver también, como acá puse algunas cosas del autocuidado. Nosotros en nuestro equipo
usamos mucho el sentido del humor, nos reímos de muchas cosas, nos tomamos un rato también para comer juntos, para reírnos, para contarnos cosas, los equipos. Después, bueno, obviamente, identificar actividades que nos gusten. Siento que las generaciones nuevas tienen más identificado esto de lo que tal vez las tuvimos nosotros, pero no está de más decirlo. Cuando estamos muy exacerbados con el trabajo, parar un poquito, tomar alguna pausa, porque realmente nuestro trabajo y la forma en que lo hagamos bien tiene mucho impacto en los pacientes. Así que bueno, también compartir sentimientos y información con nuestros compañeros y observar también a nuestros compañeros, preguntar si vemos alguno que cambió o alguna que cambió un poco su humor, preguntarle, che, ¿qué te pasa? ¿Quieres contar? Todo eso está bueno y tiene que ver con el cuidado. Así que para finalizar les puse esta imagen que es del sur, que siempre con mi zanahoria de las vacaciones. Es un lugar que me gusta mucho, que me da mucha paz y mucha tranquilidad. Y bueno, un gusto haber compartido con ustedes este ratito. Ahora voy a tratar de prender un segundito la cámara, como para que me puedan ver y vean que no soy un fantasma. Pero Gonzalo, la vas a tener que sacar vos la Sí, presentación, porque yo me parece que no me va a salir eso. dame un segundo. Muy bien, Roxana, realmente has abordado este aspecto de la salud mental de una forma que no sé por qué este año se nos ocurrió poder o considerar como fundamental la incorporación de estos dos temas. Yo tengo algunas preguntas para poder hacerte, pero las vamos a dejar para el final, luego de que los alumnos hagan las que crean conveniente. Y ahora le vamos a dar la palabra a Viviana Águila, que como ya la hemos presentado, es trabajadora social y tiene a cargo el hogar de tránsito del Cucaibá, que también ha hecho durante tantos años, fundado por su primera directora, que siempre la recordamos, la señora Salas, desde un principio, desde hace, no sé, 40 años. Más o menos. Y a quien Bueno, rendimos un homenaje también, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Doctor Clemente, bueno, muchas gracias por esta convocatoria. Nosotros hemos tenido oportunidad de trabajar juntos en el Cucaibá. A Roxana también, obviamente, nos conocemos por compartir espacios comunes, ella desde el Incucay y yo desde el Cucaibá, es decir, la idea un poco de la presentación que quiero compartir con ustedes nace de mi experiencia como trabajadora social en el ámbito de la salud, más específicamente en el ámbito del trasplante. Ya hace 23 años que trabajo en el Cucaibá, en el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la provincia de Buenos Aires, que depende del Ministerio de Salud de la provincia. Y también he tenido la oportunidad de transitar, de ser parte del equipo de trasplante de médula ósea que funciona en el Hospital Rossi de La Plata. Y haciendo referencia al hogar de tránsito, sí, brevemente contarles que el Cucaibá tiene la particularidad de ser el único organismo jurisdiccional que tiene un hogar que es propio, que mucho tuvo que ver con el proyecto y su fundación, la licenciada Silvia Salas. Y contarle, doctor, que no sé si sabe, bueno, este año el hogar cumplió 20 años y tiene la particularidad de llamarse, de llevar el nombre de Silvia, de haberle podido hacerle un homenaje en vida. Así que, bueno, el hogar de tránsito ahora se llama Hogar Silvia Salas. Esto un poquito para comentar. Bueno, dicho esto, voy a pasar a compartir la exposición. Espero que me salga bien, que me estuvo ayudando bastante Gonzalo.
Vamos a ver si sale bien. Ustedes me dirán. Ahí se observa. Perfecto, Viviana. Perfecto. Bien cubre la pantalla todo. Está todo en orden entonces. Tengo que reconocer que fue de ayuda también mi hija, porque bueno, estas cuestiones a veces de la tecnología nos exceden. Bueno. Al pensar un poco esta exposición, primero escuchándola a Roxana, es inevitable ver un montón, yo diría la mayoría, más allá de la profesión de cada uno, puntos de contacto. Y pensaba mientras la escuchaba a ella, qué importante poder transmitir alumnos de una carrera como la de medicina, y más por lo que decía usted, Clemente, la posibilidad de poder transmitir cómo intervenimos otros profesionales y la necesidad de pensar y de sostener el paradigma del abordaje interdisciplinario. Y más, sobre todo, pienso yo, en una práctica tan compleja como es la práctica trasplantológica, ¿sí? Bueno, un poco inicialmente y de manera muy general, contarles desde qué lugar el trabajo social o los trabajadores sociales intervenimos, cuál es nuestro aporte específico, cuál es nuestro marco de referencia. Indudablemente nosotros aportamos en el campo de la salud y bueno, en este caso particular en el campo del trasplante, y vuelvo a insistir, mi experiencia, por ahí a diferencia de Roxana, que ha intervenido en los procesos de donación, en la comunicación, como ella muy bien explicaba, de la noticia, en ese contacto íntimo al momento del duelo con la familia del donante, en mi caso me centro más, yo digo, trabajo con la vida, me da la posibilidad de trabajar con el sujeto en condición de trasplante. Y desde ese lugar nosotros aportamos una lectura de los problemas sociales, sociosanitarios, desde el conocimiento de la teoría social. Intervenimos en las inequidades que el propio sistema produce, garantizando pisos de ciudadanía en los usuarios, en este caso en los pacientes, gestionando y redistribuyendo recursos públicos, y comprendiendo los procesos complejos que se relacionan con el Estado, las políticas sociales, más específicamente sanitarias, las instituciones y los sujetos. ¿Qué quiero decir con esto para que sea una forma muy sencilla y general? Que el trabajador social trabaja en la cuestión social. ¿Qué es para nosotros la cuestión social? Es lo que se conoce como la expresión de los problemas sociales, es decir, los problemas sociales emergen, son parte de la sociedad moderna, de la sociedad capitalista. Hay grupos, sectores de la sociedad, personas, en este caso los pacientes, que quedan excluidos, apartados de esa integración social. Y ahí es nuestra intervención, específicamente en los procesos sociales y en los procesos sociosanitarios cuando hablamos del campo de la salud. Y en esto, en general, también puedo decir que analizamos, tenemos que comprender los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidados que atraviesan los pacientes. Es decir, la salud y la enfermedad no son dos polos o una dicotomía, sino que tenemos que entender de qué manera las personas se enferman, por qué se enferman, cuáles son los condicionantes, los determinantes sociales que hacen que la población se enferme, que una persona se enferma y que tenga la necesidad de un trasplante, cómo atraviesa esa enfermedad, a qué tipo de atención accede, ¿sí? Y acá es importante el derecho a la salud, y una categoría nueva que también un poco hizo referencia a Roxana, es la cuestión del cuidado. Es decir, el cuidado entendido en su forma formal, porque hoy por hoy el sistema de salud está llamado a intervenir de una manera formal en el cuidado, pero también, y luego voy a recuperar más adelante, la importancia del cuidado en los ámbitos informales. Es decir, nadie excede al cuidado, todos en alguna vez fuimos cuidados y vamos a ser seguramente cuidados. Y en un proceso
específicamente de trasplante, el cuidado significa una categoría importante a considerar y sostener, sobre todo si pensamos, por ejemplo, en la adherencia. Esto es más o menos, en términos generales, un pantallazo desde qué lugar es el aporte que nosotros podemos brindar. Bueno, acá quiero hacer énfasis en algunas cuestiones que me parecen importantes considerar, ¿no? A mí me gusta, no me gusta, sino me parece pertinente, y en esto coincidimos con la mayoría de los colegas que trabajamos con personas en condición de trasplante, hablamos de paciente en proceso de trasplante. ¿Por qué? Existen momentos que sí los podemos tener identificados, y en cada uno de esos momentos, desde lo social, desde nuestra intervención profesional, vamos a desplegar dispositivos o intervenciones. Pero no podemos considerar estas tres etapas, pretrasplante, trasplante o posttrasplante, como tres estamentos estáticos, sino que están íntimamente relacionados. Y que, de acuerdo a cómo la persona transita en esos momentos, tenemos que considerar justamente la singularidad, es decir, la manera en que impactan la persona. Sí o sí partimos de la necesidad de concebir al paciente como un sujeto de derechos. Esto es así. Y la necesidad de reconocer y mirarlo desde una mirada integral. Y acá tiene que ver con la necesidad de un abordaje interdisciplinario. No podemos desconocer, como bien decía Roxana, que el trasplante no es solamente la aparición de la enfermedad que demanda la necesidad de un órgano, si hablamos de órgano sólido, por ejemplo, sino que sí o sí la mirada integral implica reconocer, como decía anteriormente, los condicionantes que hicieron que se enferme, que no se cuide, que llegue a esa instancia. Y en esto el sujeto es activo, no es un sujeto pasivo, por eso decimos un sujeto de derechos. Y no es meramente biológico e individual, sino que hay un aspecto psicosocial. Somos personas integralmente con un componente psicosocial, no solamente el aspecto biológico, y que es tan condicionante para incluso asegurar el éxito del trasplante. Si nosotros no vemos lo social y lo psicológico como dos esferas importantes que convergen, no podemos asegurar el éxito de ese trasplante. Respecto al impacto de la enfermedad y el trasplante, muy bien lo explicó Roxana en su dimensión psicológica, pero también está el impacto social, el impacto en la vida cotidiana de ese paciente. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en un señor que es sostén del hogar, la enfermedad, el tránsito en el pretrasplante, luego del trasplante, seguramente puede estar condicionado su empleo, su trabajo, para no poder desarrollar el mismo tipo de actividad. Pensemos en una paciente que transita, por ejemplo, determinada situación, llega al trasplante y que va a permanecer, supongamos en un trasplante de CPH, aislada durante un tiempo, que es madre, ¿quién cuidará a sus hijos? O que quizás recientemente fue madre y tiene que impedir continuar el amamantamiento de su criatura. Es decir, hay un impacto social, tanto no a nivel individual, sino también a nivel familiar. Es decir, implica cambio de roles, implica reorganizar, digamos, esa red inmediata de contención, donde seguramente deberá ser necesario que aparezca la figura de un referente que cumple la función de acompañante, de cuidador. Es decir, hoy los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado tienen que ser concebidos en esa complejidad, porque si no lo miramos desde esa complejidad, desde una mirada integral, no vamos a asegurar seguramente el éxito del trasplante. El trasplante no solo concebido como la necesidad del órgano, sino como la necesidad de mejorar la calidad de vida y de intervenir en esos condicionantes que hicieron la aparición de la enfermedad y por ende la necesidad del trasplante. Y el abordaje interdisciplinario es fundamental.
Y acá me atrevo a poner una frase que leí de Alicia Stolkisner, que es una reconocida psicóloga, que dice que la interdisciplina nace de la incontrolable indisciplina de los problemas, de la dificultad de encasillarlos. Es decir, hoy hablamos de demandas complejas, es decir, las enfermedades aparecen en los grupos sociales en determinados momentos históricos e incluso como parte de problemas sociales también son. Y sí o sí, el trasplante, si pensamos en la complejidad de todo el proceso, ¿no? Hoy Roxana decía la comunicación de la noticia, el trabajo con la familia donante, todo el proceso que se despliega de lo que tiene que ver con la procuración de órganos, la ablación, el mantenimiento del donante, la terapia intensiva, la cantidad de actores que intervienen para hacer efectivo realmente el procedimiento de la ablación, del traslado del órgano, el equipo de trasplante, es decir, hablamos de un proceso altamente complejo. Entonces, cada actor en la instancia que corresponda es, digamos, abona al éxito en definitiva de que se logre efectivamente llegar al trasplante. Es decir, no perder de vista la complejidad, y la complejidad no solamente del proceso, sino de ese sujeto que se nos presenta y que está atravesado por un montón de condicionantes. Bueno, algunas cuestiones, ¿cómo intervenimos y en qué? Desde el trabajo social, como decíamos, interdisciplinariamente, conformando equipos de salud. Hay normativas que están emanadas del INCUCAI, el INCUCAI como organismo nacional rector en la temática de trasplante, donde claramente dice que el trabajador social, junto con el psicólogo y otros profesionales más, son reconocidos como parte del equipo de trasplante, ¿sí? Y acá nuestra actividad, nuestra intervención profesional no es prescribir un medicamento, sino fundamentalmente articular con actores intra o interinstitucionales, porque los recursos para poder sostener a los pacientes, para poder entrar en ese campo de solución de las problemáticas sociales, tienen que ver con, diría yo, con esa estrategia de tejer una red de sostén, de contención, e ir dando respuesta a la diversidad de derechos vulnerados o condicionantes que esa persona tiene y que son necesarios resolverlas para poder justamente llegar al éxito de trasplante. Para eso dependemos del Estado, dependemos de las políticas sociales que estén vigentes, qué concepción el Estado tenga acerca de la salud, del ejercicio del derecho a la salud, qué recursos, qué programas sociales estén, y a partir de ahí poder articular toda la trama. También el componente individual, tomarlo como partícipe al paciente, que también es otro actor indiscutible, el cuidador, su familia, y ahí empezar justamente a ir resolviendo, ir comprendiendo qué es necesario ir modificando o interviniendo para resolver y acompañar al paciente. Los ejes principales de intervención, es decir, y de acompañamiento, hay una evaluación social que se da en esa instancia pretrasplante fundamental al momento en que aparece la indicación del trasplante, ya sea de órgano sólido, en la posibilidad de inscribirlo en lista de espera dependerá de una evaluación médica y un acompañamiento psicológico y social. En esa instancia nos permite anticipar cuáles son aquellas problemáticas sociales que sean necesario modificar para que cuando llegue la instancia del trasplante el paciente tenga saldado en la manera de lo posible esos derechos vulnerados. Y acá es fundamental uno de los aspectos, en general porque sería para profundizar mucho, pero como para tenerlo muy en cuenta, las condiciones habitacionales.
Es decir, lo habitacional es un condicionante o es acá se prende una alerta para poder mensurar condiciones mínimas de habitabilidad que garanticen que en el tránsito del post-trasplante realmente contribuyan a la calidad de vida de ese paciente. Muchas cosas se evalúan. En la evaluación social se evalúa la comprensión, no solamente los problemas sociales, sino la existencia de redes de contención que van a tener que acompañar, como en cualquier otro proceso de enfermedad, fundamentalmente, bueno, al paciente en este caso que recibe un trasplante. Cuestiones que también esa evaluación se sigue dando, es dinámico, porque seguramente hay que seguir sosteniéndolo esto en el post-trasplante. Y un aspecto que nosotros evaluamos fundamentalmente y que contribuimos en el equipo es a la accesibilidad, ¿sí? La accesibilidad la entendemos como que existen, diríamos, dos componentes. Por un lado, los servicios de salud, por el otro lado el usuario, el paciente, que tanto uno como el otro pueden tener elementos que obstaculizan o facilitan el encuentro, ¿sí? Nosotros tenemos que trabajar para facilitar la accesibilidad. Desde nuestra perspectiva, obviamente, el derecho a la salud. Es decir, no hay accesibilidad si no está contemplado el derecho a la salud. Esto es fundamental. ¿Y qué es esto? Básicamente, lo tiene que garantizar el Estado, obviamente, es la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas de la población y que la población y las personas estén protegidas frente a los daños que tendrán que haber sido evitables, ¿sí? Haber trabajado primeramente de manera preventiva. Pero evidentemente la persona cuando llega al trasplante es porque hubo condicionantes que hicieron que se enfermara y que apareciera la necesidad del trasplante. Tiene que ver con el acceso a los servicios de salud con calidad y que tengan estos servicios una capacidad resolutiva. Y acá es fundamental el acceso a la información. Si el paciente no conoce, no comprende, no sabe a dónde ir y acudir a un centro de atención, obviamente nunca va a tener posibilidad de acceder. Otra cuestión fundamental, también estos son como categorías que me parece importante poder compartirlas con ustedes, ¿no? Porque, bueno, el tema de la adherencia al tratamiento, es decir, la adherencia no entendida como cumplimiento, sino la adherencia entendida como un comportamiento que es complejo, que es dinámico, donde intervienen muchos factores. La Organización Mundial de la Salud dice que inciden factores socioeconómicos, factores relacionados con el sistema sanitario, relacionados con el tratamiento, relacionados con la patología y con el paciente. Por ejemplo, pensemos, relacionados con el paciente, tiene que ver la edad. Generalmente los pacientes, esto está comprobado, que reciben trasplantes y que son adolescentes por las características mismas del momento madurativo, obviamente adhieren menos al tratamiento. La cuestión de la comprensión, ¿sí?, que el paciente tenga de su enfermedad, cuestiones relacionadas con la patología, el ver a otros cómo transitan la misma circunstancia. Una persona que, por ejemplo, está hace tiempo afrontando una enfermedad, que luego llegó al trasplante, el trasplante entendiendo que también mejora la calidad de vida, pero no representa la panacea absoluta en el sentido de que el paciente que está trasplantado requiere de controles periódicos, requiere cuidadosamente de cuidar la adherencia, ¿sí? Requiere de medicación, inmunosupresora, es decir, son todas cuestiones que ver también qué es lo que pasa en el otro, incluso que vea un otro que también puede llegar a perder el órgano, ¿sí? Son todas cuestiones a tener en cuenta. Y obviamente cuestiones relacionadas con el sistema sanitario.
La accesibilidad, hay obstáculos de distancia, factores económicos como puede ser el desempleo, la pobreza, obviamente, pero si pensamos hasta situaciones ahora como que están vinculadas al paciente, como son situaciones de violencia, de salud, padecimientos de salud mental, relacionados con la salud mental, consumo problemático de sustancias, es decir, todo se conjuga para que haya adherencia o no. Y en esto fuertemente los trabajadores sociales, de manera interdisciplinaria, tenemos que ir construyendo estrategias para ver cómo acompañar a ese paciente y abonar en el equipo de trasplante para propiciar justamente junto con el paciente. Esto es una dialéctica. El paciente tiene que estar comprometido y ahí es importante el rol de todo el equipo de salud. Y cuando digo equipo de salud, hasta también voy a incorporar la función que cumplen los enfermeros, todos, es decir, todos estamos llamados a advertir, a darnos cuenta, como hoy Roxana dio el ejemplo de esa escucha atenta donde captó la sensación, la percepción de esa paciente, de su imagen, que quizás no lo pudo exteriorizar con el médico en la consulta. Pero digo, todos tenemos esas alertas que si logramos compartir un abordaje interdisciplinario, estas cuestiones nos permiten pensar en estrategias conjuntas como para poder facilitar el acompañamiento de los pacientes. Otro tema, obviamente, intervenimos, pensemos también que la importancia de la transición en la atención entre el paciente pediátrico y adulto. Acá surgen cuestiones de adherencia también para tener en cuenta. Y esto me hace pensar a no desconocer, y es parte de la evaluación social, la trayectoria sanitaria del paciente. Porque pensemos, un paciente en instancia pretrasplante, si pensamos, por ejemplo, en un paciente con indicación de trasplante renal, que es muy probable que haya permanecido o permanezca en promedio 8 años en lista de espera, con un tratamiento sustitutivo de diálisis, con todo lo que eso implica, 3 veces por semana dializando. Es decir, de repente se encuentra con la posibilidad del trasplante. Eso implica el tránsito a un nuevo momento, que es el trasplante y el post-trasplante, con un nuevo equipo de salud, donde tiene que saldar nuevas alianzas, conocer, volver a tomar confianza. Es decir, todas estas cuestiones, por eso hablo de la complejidad del proceso, tienen que estar siempre presentes al momento de la atención del paciente. Y acá la figura del cuidador, como Roxana también hoy adelantó. Es decir, no podemos desconocer que el cuidador incluso es clave para la adherencia, es clave. La persona en su condición de vulnerabilidad, en el proceso de salud, enfermedad, atención, requiere de un referente afectivo, y en esto el trabajo social interviene. Esto lo vemos mucho en el hogar de tránsito. El desgaste del cuidador, la necesidad de sostenerlo es fundamental porque, digamos, en este acompañamiento también le pone el cuerpo, ni hablar si pensamos en procesos de trasplante con pacientes pediátricos. Es fundamental. Es decir, esto tiene mucho más impronta, es decir, serían conceptos y categorías para poder dar charlas exclusivas de esto. Incluso uno tiene que ya, el Estado se plantea hablar de políticas de cuidado, ¿no? Es decir, el Estado debería garantizar, ya hablar del cuidado no solamente en la esfera intrafamiliar, en el ámbito privado, sino también como parte de la atención. El sistema sanitario procurar modelos de cuidado. Y, por ejemplo, en el trasplante hay experiencias muy, muy ricas con lo que se llama programas de pacientes expertos. Nosotros hemos tenido algunas experiencias, sobre todo cuando motivamos desde nuestros ámbitos las reuniones grupales de los pacientes trasplantados que ya tienen esta experiencia,
qué importante y qué valor tiene poder contar no solamente a la sociedad, al equipo sanitario, sino a otros pacientes. Esto también contribuye a trabajar la adherencia, ¿sí? Es una estrategia que suele tomarse con grupos de pacientes. Nosotros en el CUCAIBA lo hemos hecho con el grupo de pacientes que representan al hogar, Comisión Amigos del Hogar, desde el INCUCAI, la CAP, la Comisión Asesora de Pacientes, también dan testimonios, hacen reuniones, es decir, hay muchos dispositivos donde es muy valioso rescatar este acompañamiento por otros que transitaron por la misma situación. Y por último, me quiero rápidamente, bueno, obviamente la ley que habla de los derechos del paciente, fundamentalmente, primero, el paciente como sujeto de derecho, como cualquier ciudadano, tiene los derechos que todos tenemos, y por otra parte están los derechos del paciente enunciados, la importancia de la relación médico-paciente. Esto también genera la adherencia al tratamiento. Esto es fundamental comprenderlo, es decir, la empatía, la información apropiada, el trato digno. Digamos, cuando un paciente se siente satisfecho con la atención recibida que le brinda el sistema sanitario, obviamente todo contribuye justamente a poder facilitar la adherencia y la calidad de vida de ese paciente. Y acá una mención muy especial quiero hacer a la ley 26928, que es el sistema de protección integral para personas trasplantadas en lista de espera, que es una ley nacional, es una ley donde podemos decir que nuestro país ha sido ejemplar en esto, sancionada en el 2013, y que contempla aspectos específicos de las personas en lista de espera o trasplantadas. Y ahí está nuestro fuerte de intervención como trabajadores sociales cuando hablábamos de un piso de ciudadanía, de trabajar en las problemáticas de vulneración de derechos, en que hay un sistema de protección que ha posibilitado a su vez el acceso a derechos a una población que antes no lo tenía. Es decir, antes el paciente en situación, digamos, trasplantada era considerado discapacitado. Cuando cambia el paradigma de la discapacidad, las personas trasplantadas dejaron de ser consideradas discapacitadas y quedaron por fuera de los beneficios de la ley de discapacidad. Pero hay que reconocer que la categoría de persona trasplantada tiene necesidades específicas, ¿sí? Entonces, este sistema de protección viene a brindar, a integrar nuevamente al colectivo de personas trasplantadas en lista de espera y abrió nuevas posibilidades a otros pacientes. Por ejemplo, los pacientes con indicación de trasplante de CPH no podían acceder al CUD, al Certificado Único de Discapacidad, pero sí pueden acceder al sistema de protección de esta ley, ¿sí? Eso es fundamental también, pensar lo mismo los pacientes que tienen, que reciben trasplante de córnea. Es decir, amplió la posibilidad de proteger y garantizar derechos a determinada población que antes estaba por fuera del Certificado Único de Discapacidad. Esto en términos generales, muchas cosas para ahondar, pero disparadores como para poder entender la necesidad, digo, no perder de vista la complejidad y lo que representa trabajar con personas en proceso de trasplante. Y por último, hacer hincapié en la necesidad de la escucha profesional, de la contención, de la orientación. Es decir, hoy por hoy no podemos prescindir de esto. Ningún profesional, ninguna profesión, ninguna disciplina que trabaja con un otro y sobre todo con un otro padeciente atravesado por un proceso de enfermedad, puede no situarse en una escucha profesional, una escucha atenta, que sepa direccionar la persona, captar
cuál es la singularidad de ese paciente, qué lo atraviesa, qué lo preocupa, del cuidador, de su familia, cómo irrumpió y qué trastocó el trasplante en el seno de sus vínculos, de su vida cotidiana, ¿sí? Esto es fundamental. Yo, una experiencia, me acuerdo, en el hospital, con pacientes con trasplante de médula, era habitual ver muchos diagnósticos de personas que trabajaban que se desempeñaban en trabajos rurales y con manipulación de insecticidas, de productos propios del trabajo rural. Y muchos de ellos ya estaban condicionados, o sea, no podían volver luego de el trasplante a desempeñarse en lo único que sabían y lo único que habían aprendido en ese contexto. Es decir, esas cuestiones no las podemos desconocer. Entonces, siempre poder pensar integralmente y ver a ese sujeto en su condición esencial, que es su condición humana. Por último, y con esto termino, esto es un poco una lectura de cosas que uno va leyendo y va sustrayendo, digo, en definitiva, los alumnos de la cátedra, los profesionales que ya estamos en el sistema de salud, no importa si estamos en lo privado o en lo público o el lugar que ocupemos, todos tenemos que contribuir a una atención humanizada. Me parece más aún en estos tiempos de tanto individualismo, donde cada vez prevalecen más las enfermedades crónicas, donde sobre todo la temática del trasplante, cómo impacta, la sensibilidad que causa en toda la sociedad. Es decir, pensemos cuando vemos desde el sentido común, en las redes, en la televisión, el impacto, la búsqueda de un corazón para fulano, o promover la donación de CPH, digo, y se impacta y sensibiliza a la sociedad, ¿cómo impacta y sensibiliza aún más a quien padece esa circunstancia? Entonces, para terminar, digo, la humanización de la atención en salud se caracteriza por un conjunto de prácticas orientadas a lograr mejor atención y mayor cuidado. El proceso de humanización del quehacer contribuye a que éste sea acogido por el otro, a mejorar la relación y la seguridad del paciente. El principio de toda la humanidad es la palabra, la condición de sujetos que se comunican, que usan un sistema complejo de signos y señales que tienen sentido y pueden ser interpretados. Entonces, humanizar es tratar al otro en cualquier circunstancia dentro del circuito de la comunicación de la intersubjetividad. Por lo tanto, la humanización de la medicina y más ampliamente la de la salud solo puede entenderse en un sentido relacional, en el encuentro con el otro, en la empatía. Y en esto digo, la importancia de lo que uno dice, cómo lo comunica, sin desconocer el impacto que produce y la necesidad de quedarnos con la certeza de que el otro nos entendió lo que le quisimos decir. Eso nada más como para contribuir a repensar cómo posicionarnos en la relación con el otro. Nada más. Bueno, muchas gracias, Viviana. Realmente esto, lo que voy a decir también va, por supuesto, dirigido a Roxana. Creo que estuvimos muy acertados en la incorporación de estos dos temas que esperamos en los próximos años sigan presentes en este aspecto tan particular de la medicina, en la práctica médica general, porque ambas han puesto de manifiesto la importancia de conceptos que tenemos que tener presentes, no como médicos que hacemos trasplante, sino en la medicina general, en la medicina general. La humanización de la relación médico-paciente es realmente
fundamental cada vez más y son aspectos que, si bien se tratan aisladamente en la carrera de medicina, debemos tener lo presente en todas estas situaciones. Ustedes saben que nuestros alumnos se evalúan, ya hace 16 años que dictamos la materia, que evalúan por una escala, que se llama escala de Likert, las presentaciones. Y la que mayor puntaje y comentarios ha tenido es la comunicación de malas noticias, ¿cierto? Porque nadie, a lo largo de los 6 años de la carrera, lo ha tratado como se lo trata en trasplantes. Estoy seguro que en la evaluación de estas dos maravillosas presentaciones lo van a tener en cuenta de la misma manera. Siempre digo que escuchamos los mismos teóricos, las mismas clases y siempre aprendemos algo. Hoy, con la incorporación de la salud mental y del trabajo social, hemos aprendido muchísimo, muchísimo. No porque ignoremos la importancia de los mismos, que sí lo llevamos a la práctica en el consultorio, sino que muchas veces el mismo sistema de salud no nos permite realizarlo con la jerarquía que amerita la tarea que ustedes hacen. Y que no se limite, y lo quiero recalcar, he anotado varias cosas para después, que el proceso, ambas lo dijeron, el proceso es dinámico, que no solamente implica el pretrasplante, que el trasplante y el posttrasplante tienen que ser considerados. ¿Por qué? Porque la situación de los pacientes cambia, puede cambiar desde la situación médica hasta la situación social. Y ejemplos tenemos a lo largo de toda nuestra experiencia, hemos tenido muchos casos en los cuales, si hubiéramos tenido una actividad como la de ustedes, oportuna, preventiva, que también lo nombraron, ¿no es cierto?, preventiva, la pudiéramos haber evitado. Bueno, pero dejo los comentarios, los mejores comentarios para después. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Hay, Clemente, en el chat hay halagos de Colombia. Chat. Buenas tardes. Qué maravillosas charlas. Los estamos siguiendo y escuchando desde Colombia. ¿Qué tal? Muy bien. Es la única que hay. Buenas tardes. Excelente todo lo expuesto. Bueno, hay quienes le mandan saludos. A ver. Michelle quería hacer una pregunta. Michelle, a ver, que Fernanda la detectó. Yo estaba leyendo. No, si bien es un tema que se mencionó en ambas charlas, quería preguntar más en concreto qué entienden ustedes por empatía y cómo la reflejan. Porque a veces empatía yo siento que cada uno tiene como su significado para esa palabra. Comúnmente yo escucho decir que es ponerse en el lugar del otro y para mí eso es algo como muy osado, como imposible de lograr. Entonces quería ver desde su perspectiva qué pensaban en cuanto a la empatía y cómo la pueden reflejar con el paciente que tienen enfrente, qué estrategias usan.
No sé si está ahí Roxana por ahí. Sí, tenés razón con respecto a ponerse en el lugar del otro, es como muy osado. La empatía fundamentalmente para mí nace desde el respeto del otro, ¿sí? Es la capacidad de escucha, es la capacidad de escucha. Y a partir de esa capacidad de escucha uno puede saber o conocer qué le pasa, cómo vivencia y qué entiende el otro, ¿no? Y poder, y en esto me parece importante, ser cuidadoso con lo que siente, piensa, lo que vivencia el otro. Incluso empatía es poder tomar aquellas cuestiones, digamos, que me pueden facilitar a mí como trabajador social para poder generar, no digo la palabra impacto, sino la llegada al otro, ¿no? Es decir, mi forma de escucha y de conversación, incluso la predisposición a la entrevista no es lo mismo con una persona que, por ejemplo, es inmigrante, ¿sí? Una persona que quizás tiene una madre mayor que acompaña a su hijo o una madre que acompaña a su niño pequeño. Es decir, empatía primero es tratar de ver qué elementos tengo que tener en cuenta y que mi intervención va a ser singular y no puedo establecer generalizaciones. Eso partamos de esa base, es decir, de acuerdo al otro, yo adecuo mi intervención. Y creo que en eso, fundamentalmente a través del respeto. No sé si no lo estoy diciendo de una manera técnica, sino lo estoy diciendo desde la experiencia, desde la práctica, ¿sí? Yo puedo transmitir una información, pero no me aseguro si el otro me comprendió. Ahí yo no soy empática, ¿sí? Yo tengo que asegurar que lo que estoy transmitiendo logre ser comprendido por el otro, logre ser incorporado. Y que seguramente entender que quizás lo que hoy esté haciendo no enseguida va a tener un resultado. Ser respetuosa del proceso del otro, como hoy decía Roxana, quizás la información, el impacto, no inmediatamente es decodificado o incorporado por la persona. Y será necesario que nuevamente yo vuelva y hasta busque incluso otro tipo de estrategia, otra forma de llegar al otro, para asegurarme que realmente se sienta acompañado. Digo, acompañado o que pueda entender. Muchas veces el rol del trabajador social es un poco mediar en esta cuestión del equipo, ¿no? Recibe un bagaje de información, de cómo tiene que hacer, de cómo tiene que cumplir el tratamiento, de lo que se puede, de lo que no. Digo, y muchas veces los pacientes, lo primero que a mí me sucede en entrevista es, no recuerdo qué me dijeron, no entendí, no pude comprender. Entonces, bueno, la empatía tiene que ver con ese interjuego, quizás Roxana lo pueda decir mejor desde términos psicológicos, pero fundamentalmente con eso, ¿no? Con el respeto hacia el otro y ver qué capacidades el otro tiene y sobre lo que yo puedo trabajar para asegurarme respetuosamente como sujeto de derecho, haciendo valer lo que esa persona necesita en ese momento. Te lo describiría desde la práctica así, no sé si sirve lo que te dije. Yo creo que mucho, porque gran parte se aprende desde la experiencia, que lo nombraste, Viviana, recién, ¿cierto? Y teniendo la capacidad de tener una buena relación médico-paciente y fundamentalmente, independientemente de lo que hagamos, sensibilidad, ponerse en el lugar de la persona que uno está asistiendo. Roxana, ¿querés agregar algo? Sí, me parece que Viviana lo explicó muy bien, recién también, profesor, ahí. Me parece que es verdad lo que decís, Michelle, es muy
muy complejo. Y a veces me parece que me quedaba medio congelada, pero bueno, me Qué pena, tenemos una pequeña dificultad. Que no podemos escuchar. Muy bien. Roxana, vamos a ver si dentro de un ratito, dentro de unos minutos, mejora la calidad. no sé si me escuchas. Ahora, no. No. No, estoy acá, pero es que no sé si... No, no, ha cambiado la transmisión. ¿Hay alguna otra pregunta? Mientras vemos si mejora. ¿Hay alguna otra pregunta? Clemente, ahí en el chat, hola, buen día. Primero que nada, felicitarlas, pero ahí en el chat una de las chicas compartió una reflexión con respecto a esto de la empatía, que me parece que estaría bueno leerla. Micaela pone que hay una frase de un sociólogo: si estuviera en un lugar actuaría igual que él. Me parece que la empatía es en parte eso, reconocer el proceso del otro y que nuestros preconceptos o la moral de cada uno no afecten nuestra intervención. Muy bien. Me parece importante partir del acervo del otro, ¿no? Ser respetuoso cuando hablamos de lo cultural, del conocimiento que el otro tiene, de cómo siente, de cómo piensa, desde ahí partir, justamente, de eso. Sí, sí. A ver, Roxana, ahora. Perdón. Ahora ahí se me escucha. Ahí sí, Más o a ver. Sí, bueno, fundamentalmente me parece que es todo eso que dijeron, y si uno observa en el consultorio, cuando a veces se le dice o se le comunica algo a una persona, algo que tiene que ver con su enfermedad, no perder de vista que estamos hablando de eso, porque si es todo como si teorizáramos, digo, o como si eso que decimos no implicara a la persona. Pero bueno, Correcto. como se me escucha difícil, no quiero extremar por el tema del audio. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo quería hacer algún pequeño comentario de la experiencia vivida y de la importancia del trabajo que ustedes hacen. Hacerles una pregunta. Habitualmente, cuando recibimos un paciente por primera vez derivado, en nuestro caso en trasplante renal, venimos con una evaluación psicosocial de el centro de diálisis y nosotros tenemos ahora la posibilidad de hacer una evaluación psicosocial en nuestro servicio. Yo les pregunto, en el centro de diálisis ya hizo la referencia Viviana, que el término en nuestro país, el término medio en lista de espera es de 8 años, y tal vez el centro de diálisis tiene, durante esos 8 años puede recoger situaciones que al momento de la inscripción en lista de espera no la tenemos. Después lo vemos una vez por año. Digo, una entrevista, sobre todo en los pacientes que vienen del interior, ¿les parece que es suficiente para tener un panorama
sobre la situación del mismo e inscribirlo en lista de espera? Esta pregunta es para Roxana y para Viviana. Roxana tiene muy mala conexión. Ahí Roxana está escribiendo en el chat, Clemente. Bueno, Viviana, mientras tanto. Primero, en instancia de diálisis, yo considero que la evaluación y el acompañamiento es permanente por el tiempo prolongado de la diálisis, y lo cierto es que la situación del paciente cambia constantemente. De hecho, pensemos en algo que es muy usual que ocurre, que al momento de la inscripción en lista de espera, ese paciente cuenta con una cobertura social, con un financiador. Y de repente observamos que en el transcurso puede perder la cobertura social, es decir, miles de circunstancias se modifican. Hasta cuestiones, y esto lo sabe bien Roxana, cuestiones de su salud mental, porque digamos, la persona que atraviesa un tránsito muy prolongado en lista de espera, con la diálisis, todas esas implicancias van repercutiendo obviamente en su salud física como emocional y en los aspectos sociales también. Ahora, refiriéndose concretamente, una vez que el paciente está inscrito, hubo una evaluación, luego se produce anualmente la reevaluación de ese paciente. ¿A eso se refiere usted, doctor? Claro. En términos generales, yo diría que la evaluación consiste en saber qué aspectos se modificaron, ¿sí? Pero lo cierto, ese paciente en instancia de lista de espera sigue siendo trabajado o debería ser trabajado por el equipo de diálisis, ¿sí? Y sí me parece importante la comunicación que tiene que existir entre el nefrólogo y el médico del equipo de trasplante, y esto es un debate, permanentemente, la vez pasada tuvimos unas jornadas nacionales que compartimos con Roxana en Cucay, donde siempre vemos esa necesidad de comunicación que debería haber, cosa que el paciente, cuando llegue la instancia del trasplante, el médico del equipo de trasplante y el equipo, mejor dicho, tenga conocimiento actualizado de la situación. Hay que aprender a articular, debería haber una transición, un eje de comunicación en el momento de la reevaluación y decir, bueno, a ver, ¿qué cuestiones sociales también se modificaron? Lo cierto es que en el periodo de un año se pueden dar muchas modificaciones, pero digo, esto hace pensar en la importancia de este proceso que yo decía complejo, ¿no? Bien. Donde no está estandarizado esto de pretrasplante, trasplante y posttrasplante. Tiene que haber una dinámica interna. Ahora hay que construirla. Y ahí será el desafío de construir entre el equipo que dializa el centro de diálisis y el equipo de trasplante. No sé si respondo la pregunta. Nosotros tuvimos la oportunidad durante 2 años de participar en Canadá, en el Hospital Universitario de London, en Ontario, los ateneos de inclusión de los pacientes en lista de espera. Y particularmente pensábamos en que iban a ser fundamentalmente, en este caso era de trasplante hepático, que iban a ser ateneos vinculados a la situación de salud del paciente. Sin embargo, nos llevamos la sorpresa de que si bien había una presentación breve de la situación médica del paciente, quienes eran los protagonistas, los showman de cada uno de los pacientes que se discutían semanalmente, era el psicólogo o la psicóloga y el trabajador social, ¿cierto? Y lo consideraban fundamental.
desde el punto de vista de los hábitos, del cumplimiento, previo obviamente al trasplante, de la situación familiar, de su contención, etcétera, etcétera. Porque ya en ese momento, era 2002-2005, era fundamental para el resultado posterior. Varias veces, tanto Roxana como Viviana hablaron de la adherencia, hablaron de la transición, algo que le gusta mucho al doctor Schiavelli y que lo ha estudiado, la transición de la pediatría a la adultez, ¿no es cierto?, que tal vez es un grupo etario, ¿no es cierto?, donde existe mayor pérdida de órganos, ¿no es cierto?, por falta de adherencia al tratamiento inmunosupresor. Tendría otras cosas y esto amerita realizar alguna jornada, una jornada específica para tanto alumnos como equipos de trasplante y refrescar todos estos conceptos que tan claramente supieron exponer. No sé si queda alguna otra pregunta para hacer. ¿No? Bueno, ya son casi 2 horas que estamos. Esto da y prácticamente con una audiencia completa, similar a la del principio. Así que fíjense lo que han logrado, ¿no es cierto? El despertar el interés, que vuelvo a repetir, no solamente es para la práctica de los trasplantes, sino es una enseñanza para toda la práctica médica. Así que les agradecemos muchísimo. Esperamos poder contar con ustedes el año que viene en la cursada, que sería la cursada número 17, 17 años dictando la materia ya, y no descarto la posibilidad de poder organizar en forma conjunta un taller, por ejemplo, en nuestra facultad para tratar todos estos aspectos, que podría ser multidisciplinario, no solamente exclusivo para el trasplante. Roxana, muchísimas gracias, sé que nos estás escuchando, y Viviana, lo mismo. Y aprovecho también para agradecer el apoyo que cuando pueden nos dan a los pacientes al alojarlos en el hogar de tránsito. Bien, Así doctor. que Sí. muchísimas gracias a los dos. Bueno. Muchas gracias por este espacio. Espero que realmente haya servido el aporte y que deje inquietudes, porque yo siempre considero que la posibilidad de compartir con otras profesiones y demás, bueno, no deja más que intereses, ¿no? Por la búsqueda de ver, bueno, ver esto, y eso fue un poco la intención. Hay muchas cosas que seguramente es necesario ahondar más, explayarse más, pero bueno, si logramos algún pensamiento crítico, creo que cumplimos entonces con el objetivo. Y muchas gracias por la convocatoria y por la escucha a todos. Y saludos a Roxana también. Muy bien. Gracias, perdón por la mala conexión. Les mando un abrazo. Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, nos estamos viendo, que tengan todos muy buen fin de semana. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hasta luego, Fernanda. Hasta luego. Hasta luego, Gonzalo. Natalia, quédate con la frente. Buenas tardes. Adiós, muchas gracias. Hasta luego.